Abra su Biblia en Juan capítulo 14. Seguimos con el discipulado de las sectas y hoy vamos a estudiar la secta de la ciencia cristiana. Es tremendo cuando uno aborda este tipo de sectas porque sabemos que de ciencia y de cristiana no tienen nada. Pero la ciencia cristiana fue fundada en 1892 por la señora Mary Baker Eddy en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Ella fue la que la fundó ahí. Ahora, la ciencia cristiana afirma sobre sí misma, así como lo hacen otras sectas, de tener su propia revelación, porque sabemos que las sectas por lo general se mueven así, de esa manera. Es decir, de repente, ya sea un demonio o un ángel caído, se manifiesta en una persona y de repente saca sus propias conclusiones. O también personas que leen la Biblia y de repente después tuercen las escrituras, porque la Biblia dice, como en este caso de la ciencia cristiana, ¿no? Empiezan a enseñar cosas que realmente hacen que la palabra sea blasfemada. Entonces, esta mujer llamada Mary Baker Eddy, así, con Eddy, con 2 D, fue la que fundó esta secta tremenda desde 1892, como le dije al principio. Es decir, la señora Baker dice haber recibido una revelación que va más allá de la revelación bíblica, fíjese. Y es tremendo cuando uno ahonda en cada una de estas sectas que hemos venido estudiando, porque si uno realmente, con su permiso hermano, porque si uno realmente no conoce la Biblia, puede ser confundido, o si uno no tiene el Espíritu Santo avivado, puede caer en ese mundo de error. Yo he visto muchos cristianos que han adorado, bendecido, danzado, saltado y han estado incluso hasta en nuestros cultos, de qué tan fácil, ¿verdad?, aparece un espíritu, porque son espíritus, a veces espíritus superiores, porque hay rangos de espíritus o potestades o principados que hacen que a veces estas personas inconstantes sean llevadas y engañadas por un espíritu. Que incluso hay gente que ha leído la Biblia, como en este caso. Esta señora se basó y se basa en muchos pasajes bíblicos, pero torcidos. Lo tenaz que yo miraba es que ella se declaró poseedora exclusiva de la verdad, cuando realmente Cristo es la verdad. Ella dice que ella era la portadora exclusiva de la verdad. No había otra verdad que no fuera revelada sino a ella. Y Juan, para botar ese pensamiento, porque uno tiene que destruir todo argumento a la luz de la Biblia, Juan 14:6 dice, Jesús dijo: yo soy el camino. Es decir, un solo camino. Yo soy la verdad, una sola verdad. Y yo soy la vida, es el único que puede dar vida. Y nadie va al Padre, dice acá, y nadie va al Padre sino por mí. Quiere decir que el único medio, y que eso es tremendo, el único medio es Jesús. Pero las sectas por lo general, aunque en algunos casos exaltan a la persona de Jesús, sin embargo
sin embargo, cuando uno escudriña sus interiores, sus doctrinas, porque uno debe de escudriñar las doctrinas, incluso lo que yo le estoy predicando a usted. Usted tiene que tener evidencia en la Biblia de que lo que le estoy diciendo es la verdad. Por eso en este estudio de las sectas, en la última, vamos a hablar de la iglesia de Cristo, de sus doctrinas, qué es lo que creemos realmente. Porque uno como cristiano debe de tener esa convicción de qué es lo que cree a la luz de la Biblia. Claro, hay cosas que quizás uno no las entiende, no las comprende, pero uno sabe que están ahí en la Biblia. Y dice uno, bueno, lo que le dijo el Señor a Pedro, lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. Quiere decir que el Espíritu Santo se va a encargar para que la persona pueda, en su espíritu, pueda recibir que lo que está hablando, lo que está oyendo, es la verdad. Entonces aquí Cristo, ¿verdad?, es el único realmente exclusivo de la verdad. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, o sea, al cielo, a esa dimensión, si no es por Él. O sea, esto quiere decir que no hay nadie, ni ángel, ni deidad, porque muchos hombres tienen deidades, y en vez de ir a Cristo van a sus deidades. Y es ridículo. En vez de ir a la fuente, que hermano puede darle vida en toda la dimensión de la palabra, piensan que hay otro intercesor, cuando en realidad el único intercesor y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y esto es tremendo. Entonces, de entrada, sabemos que un espíritu de error opera en esta secta. Ya con lo que esta mujer declaró, ya de entrada vemos que el espíritu de error es el que se está moviendo, porque espíritus de error han salido al mundo, y de doctrinas de demonios también, para torcer las escrituras. Lo más sorprendente es que dice esta mujer que su única fuente de autoridad, escuche, es la Biblia, y que esa es supuestamente su guía. Dice que la Biblia ha sido su guía y que es su guía, o fue su guía porque ya murió. Es tremendo porque en el 90% de las sectas, la Biblia la usan como un, ¿cómo le podemos llamar? Como un anzuelo, como para que la gente de esa manera se engancha ahí. Note que ahí vemos una realidad. Nadie puede dejar a un lado la Biblia desde su entrada. Claro, cuando ya la gente ha entrado, por ejemplo, a este tipo de sectas, ya después suplantan la Biblia por sus argumentos doctrinales. Y ahí es donde, lógicamente, aquel que sabe de la palabra y que tiene el Espíritu Santo puede captar de que está en presencia de una secta. Porque siempre la Biblia va a ser suplantada, como en este caso y como los otros casos que hemos visto en las otras sectas, por supuesto. Lo paradójico que yo miraba es que esta Baker, aclaró que sus revelaciones eran mejores y más altas que la Biblia. Mira hasta dónde cayó. Que las revelaciones que ella tuvo son mejores aún más que la Biblia en todo el sentido de la palabra. Por eso cuando la Biblia se oponía a sus creencias, la echaba a un lado. Porque siempre la Biblia, hermano, bota todas las creencias de los que han caído en sectas. Porque las sectas por lo general usan sectores de la Biblia. Es decir, pueden agarrar un pasaje, aplicarlo a su religión o a su secta, para que de esa manera
la gente puede decir, pero si aquí lo dice en la Biblia. Pero son sectores, porque Satanás siempre, desde el principio, desde que se enfrentó con Jesús, lo hizo de esa manera. Como cuando fueron al desierto, por ejemplo, Satanás le citaba un versículo y el Señor le citaba otro versículo. Es decir, hay sectas que son bien complejas, que si uno no estudia a profundidad o no conoce la Biblia, puede caer incluso en ellas, como miles de gente que ha caído en ellas, miles de personas que han caído en ellas por ignorantes, por ignorar la Biblia. Y muchos han ido ahí. Lo tremendo es que nosotros, al estar en un mundo tecnológico, un mundo que está profetizado que iba a ser así, un mundo donde la ciencia iba a aumentar, ¿verdad? El creyente de este tiempo tenía que tener un conocimiento, es decir, el creyente de este tiempo iba a ser dotado de conocimiento si es que se metía realmente al discipulado del Señor. El Señor en esta madrugada, me estoy acordando en este momento, me hablaba acerca de eso. Mientras me desperté me vino como una voz a mi corazón y me dijo, ahí adentro he estado pensando durante todo este día de esa voz que le estoy ordenando en mi corazón. Es como que me dijo el Señor de que era necesario de que sus ministros se capaciten, se preparen, se capaciten en la palabra del Señor. Ahí está, porque no están tratando con cualquiera, con cualquier cosa, sino que están tratando con el alma de las personas. Si yo como ministro no me preparo para enseñarle a alguien, ¿verdad? Estoy cometiendo un grave error, porque no es a cualquiera que le estoy enseñando, sino que le estoy enseñando a una alma que, hermano, anhela y desea conocer la verdad. No estamos tratando de hablar cualquier cosa, sino estamos tratando de decir la verdad a almas, porque las almas pueden ser afectadas positivamente como negativamente, dependiendo la enseñanza que reciba. Es muy delicado. Y el Señor me decía que le dijera a los ministros, por supuesto lo estoy diciendo a usted porque encaja cabal acá, que se capaciten, porque no están tratando con objetos o con cualquier cosa, sino que están tratando con las almas del Señor. Entonces quiere decir que es muy delicado, pero lo sentía como 2 veces me lo soltó el Señor. Diles que estudien la palabra, porque se van a enfrentar en este último tiempo a palabra contra palabra, porque la ciencia aumentó y la tecnología, usted y yo sabemos que está apartando a nuestros jóvenes, que está apartando a las personas, porque la tecnología descuida en gran manera nuestra propia vida y muy pocos estudian la Biblia. Lo sabemos. Muy pocas enseñanzas discipuladoras existen. Muy poco hay de escuelas de discipulado enseñándole a la gente principios para vivir. En el mundo estoy hablando. Sabemos nosotros, por supuesto, que el mayor porcentaje no estudia la palabra en el sentido profundo, en el sentido de que la Biblia tome su primer lugar en toda la dimensión de la palabra. Es sorprendente, hermano, eso. Entonces, esta mujer trastocada por espíritus, ¿verdad? Realmente cuando la Biblia se oponía a sus creencias, la echaba, a un lado. Entonces la Biblia era solamente una excusa de lo que ella formó. ¿Por qué le digo esto? Porque la única fuente de autoridad para la ciencia cristiana es el libro Ciencia y Salud, escrito por la señora Baker.
Mire, en uno de sus escritos de ese libro, Ciencia y Salud, dice así: el libro Ciencia y Salud es la voz y la verdad para esta época. La verdad, la verdad verdadera, revelada e incontaminada por hipótesis humana, y ninguna pluma ni lengua humana me ha enseñado la ciencia que contiene el libro Ciencia y Verdad, y ninguna lengua ni pluma podrá echarla abajo. Oiga, qué tremendo, ¿no? Impresionante. Mire, si usted nota, este es el mismo matiz de las demás sectas. Es decir, tiene una segunda autoridad que pasa por encima de la Biblia. Es que eso es lo tremendo. Y ahí es donde es increíble que muchas personas no puedan discernir el error. Y aparte son millones los que practican este tipo de sectas, incluso gente de Hollywood. Lo que no pudo leer esta señora es que Dios testifica por el Espíritu Santo acerca de la Biblia y dice así, vamos a leerlo. En 2 de Timoteo 3:16, oiga qué dice el Espíritu Santo, Dios, a través, qué dice el Espíritu Santo de lo que realmente es la Biblia. Versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Quiere decir que ahí usted puede innegablemente enseñar de todo tipo, hermano, de cosas que existan. Es increíble porque con la Biblia nosotros podemos enseñar de biología, de química, podemos enseñar de evolución, porque dentro de la creación hay evolución. Podemos enseñar de metafísica, de todo lo que nosotros queramos, de matemáticas, podemos enseñar, pero increíblemente un sinfín, hermano querido, de cosas. La Biblia hebrea, por ejemplo, está escrita con letras y con números. Y es impresionante cuando uno la mira, porque allí hay pero un sinfín de cosas. Por eso es útil, mire, para enseñar. Quiere decir que no hay ningún otro libro, y es verdad, no hay ningún otro libro, hermano, en la historia humana más grande que la Biblia, porque todos los libros se terminan, todos los libros pasan de moda. Pero el único libro que no pasa de moda es la palabra de Dios. Sigue vigente por edades, por siglos. Hemos visto que los escritos recobran vida y uno puede, hermano, tener vida y puede hacer por el Espíritu Santo, puede leer un pasaje de la Biblia y puede uno, hermano querido, recibir el beneficio de ella. Porque está viva, eficaz, como una espada de dos filos. Así es la palabra. Entonces la palabra es útil. Aquí dice para enseñar. ¿Oyó? Para reprender. Porque la palabra nos reprende a nosotros, hermano, cuando la leemos, cuando no andamos en el orden. Ella hace ese efecto en nuestra vida. También dice que la palabra es útil para corregir. Es decir, cuando caminamos en el Señor y vivimos para el Señor, la palabra, hermano, nos corrige para que volvamos al orden si nos estamos equivocando. Mire qué tremendo. También dice que es para instruir en justicia. Quiere decir que en ella tenemos toda la instrucción que necesitamos para vivir. En ella podemos encontrar todas las cosas que un ser humano necesita.
Quiere decir que no puede ser suplantada por nada. También esto quiere decir que la única fuente confiable en su totalidad es la Biblia. Por eso debemos de leerla, comerla. Por eso debemos de instruirnos a través de ella, tener conocimiento de ella, porque la Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, mire qué importante es realmente leer la Biblia, para que cuando estemos en presencia de una secta compleja, podamos nosotros de esa manera descubrir hacia dónde nos está llevando y no caer en el error. Entonces, en la Biblia encontramos respuestas de toda clase, de todo tipo, dimensión o circunstancia que el hombre pueda imaginar. No hay cosa más extraordinaria para aquellos que leemos la Biblia, especialmente para mí y de seguro para usted. No hay cosa extraordinaria encontrar cosas maravillosas, porque cuando uno lee bajo la guianza del Espíritu Santo, es impresionante, hermano, porque es incansable, porque entre más uno sabe de ella, se da cuenta que menos sabe. A mí me pasa, entre más conozco la palabra del Señor, me doy cuenta que no sé mucho, porque es como un abismo que trae a otro abismo, y es tremendo porque así es nuestro Dios. Ahora, las revelaciones de la señora Baker, según ella, divinas, dice, quedaron avergonzadas en 1921. Ahí fue avergonzada. ¿Por qué? Porque se descubrió que los pensamientos de ciencia y salud eran de un sanador que aplicaba la hipnosis. Su nombre era Phineas Kimball. Phineas Kimball había sanado una vez a la señora Baker. Luego ella se convirtió en una seguidora entusiasta de sus prácticas de Phineas Kimball. Entonces la señora Baker recibió sus revelaciones de otra persona, no del Dios de la Biblia. Yo creo que el Dios de la Biblia se revela a aquellos que intiman con Él. Pero ahí se descubrió que esta señora había practicado a través de esa sanación que recibió, todas las cosas que este hombre, Phineas Kimball, hacía. Entonces la señora Baker recibió sus revelaciones de otra persona. Por eso hace de ella que se convierta en una falsa maestra, porque realmente la Biblia registra que iban a levantarse en el último tiempo y en los tiempos, porque desde el principio de los tiempos bíblicos vemos de cómo iban a levantarse maestros, o sea que maestros que iban a introducir en la iglesia de Cristo herejía. Por eso es tremendo cuando uno enseña la Biblia. Por eso dice: no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. Es decir, el cuidado que debemos de tener nosotros que enseñamos la Biblia es bien delicado, porque aquí en 2 de Pedro capítulo 2, vamos a leer para comprender, versículo 2 de Pedro 2, 1 y 2 dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, oiga, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, oiga, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Oyó eso? Dentro del pueblo, y esto es asombroso, se levantarán maestros y profetas falsos. ¡Hala, qué cuidado!, ¿no? Porque aquí está profetizándose
de que iba a haber ese tipo, hermano, de influencias a través de maestros torcidos. Quiere decir que debemos de tener cuidado de cuando oímos a alguien hablando de la Biblia, porque si no tiene base, fundamento, aunque sea el mejor predicador de los predicadores, puede estar cayendo una herejía. Incluso puede ser hasta un hijo del diablo, hermano. Tremendo. Porque nosotros debemos de saber que aquí está diciendo eso. Entonces, como maestro de la palabra, tenemos que tener un sumo cuidado y temor al mismo tiempo de cómo vamos a enseñar. Es decir, si a mí me ponen a enseñar la Biblia, a usted como a mí, imagínense cómo debemos de estar con cuidado. Porque lo que yo estoy diciendo pesa en gran manera como autoridad. O sea que los ministros tienen que capacitarse bien y no hablar cualquier tontería que ni siquiera entienden, hermano. Porque hay gente que habla así. Esto es lo que hace este tipo de personajes por el cual el camino de la verdad es blasfemado. Esta mujer, hermano, tremenda, una blasfema total, pero introdujo su secta y hoy está en el mundo, hermano, pululando con miles de personas. Ahora, quiero que miremos, y lo vamos a hacer en dos partes porque no creo que nos alcance el tiempo, pero quiero que miremos la teología y el cuerpo de doctrinas por el cual la ciencia cristiana se maneja. Primero, la ciencia cristiana declara que ellos son una reafirmación del cristianismo puro y primitivo, ¿oyó? Es decir, que ellos son exclusivos especialmente. Imagínense. Aparte, niegan todo lo que se considera sagrado en la palabra de Dios. Por ejemplo, acerca de Dios, ellos creen que Dios es el gran yo soy. Y eso es verdad. Mire, aquí es donde vamos a leerlo mejor. Ellos creen que Dios es el gran yo soy. Eso es verdad. Dios es omnisciente. También es verdad. Que Él todo lo ve. También es verdad. El que actúa en todo, que es totalmente sabio, totalmente amor y eterno. Miren lo que creen. Claro, ahí uno lógicamente se da cuenta de que, esa es una verdad. Pero siempre usted sabe que el enemigo, siempre, y lo ha hecho desde el principio, siempre mezcla la mentira con la verdad. Todo el tiempo para distorsionar lo que es verdadero. Como cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban frente a Nabucodonosor, ¿verdad? Ahí los que fueron a hablar con Nabucodonosor en contra de estos tres hebreos, mezclaron la mentira con la verdad. Por ejemplo, le dijeron, mira, oh rey, estos tres hombres no te obedecen. Eso era mentira, porque si unos obedecían de verdad, eran ellos. Estos no adoran a la estatua que tú has levantado. Eso era verdad. Y ahí entremezclaron la mentira con la verdad. Entonces, cuando Satanás quiere realmente engañar a alguien, y ahí es donde se necesita el discernimiento del Espíritu, cuando Satanás quiere enredar a alguien que no tiene conocimiento, que no es sabio, que no es hermano espiritual, el enemigo siempre ha usado en ¿cómo le podría decir? En todas las circunstancias, siempre mezcla la verdad con la mentira.
Todo el tiempo. Siempre hace que, hermano querido, las personas puedan creer más a la mentira que a la verdad. Es como que alguien habla de alguien, por ejemplo, ¿verdad? Y dice una cosita, cuando llega al séptimo a la persona 10, ya llega toda torcida, la verdad. Aumentado, ya le aumentó esto, no era nada. Pero cuando llega el otro, ya el personaje es una desgracia, hermano. La vida de la persona ya es vista como, hermano, de una manera espantosa. Porque ya se multiplicó. Ya una verdad simple se convirtió en una verdad desastrosa. Es decir, cada vez se le aumenta y lógicamente la persona a la cual es la víctima queda dañada en todo el sentido de la palabra, porque Satanás busca eso para poder destruir, porque él es malo. Él hace, hermano, cosas así porque su fin es querer destruir, pero bendita sea la misericordia que Dios sostiene siempre la verdad. Porque la verdad siempre, téngalo por seguro, siempre triunfa. Quizás tarda un momento, quizás tarda un tiempo, pero téngalo por seguro, y usted debe de ser fiel a esa verdad y mantenerse en esa verdad. Téngalo por seguro que Dios lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha trabajado así. Y aunque quizás, hermano, vayas al horno, pues recuerden que los 3 hebreos fueron al horno de fuego. Es verdad, dice Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que vosotros, dice, no adoráis a la estatua que yo he levantado. Sí, es verdad. Y empieza, hermano, y es verdad que no obedecéis. No, eso sí, no es verdad. Nosotros obedecemos a todo lo que tú dijiste, pero nosotros jamás, quería decir eso, nos vamos a postrar ante tu estatua que tú has levantado, porque nosotros sabemos que Dios puede librarnos, pero si no nos libra, sepa, oh rey, que no adoraremos a tu estatua. Entonces fue calentado 7 veces el horno y fueron lanzados al horno de fuego, pero Dios se manifestó adentro del horno. Por eso dijo Nabucodonosor, no son 3 lo que hemos echado al horno, porque veo un cuarto que está allá adentro semejante a los dioses. Quiere decir, Dios libró la vida de estos 3 hebreos. Quiere decir que Dios siempre libra de alguna manera. Entonces es muy importante que entendamos que el enemigo va a usar verdades como esto, por ejemplo. Porque lo tremendo es que después esta mujer añade y dicen que Dios es principio divino, mente, alma, espíritu, vida y verdad. Es decir, su aplicación acerca de Dios lo ponen de una manera panteísta. Aunque Baker dijo, esta mujer dijo que no era panteísta, pero sí. Mire, el panteísmo, para entenderlo, es la creencia de que Dios es toda la realidad existente, aún el mundo material. Eso sí, lo que hay que saber es que ese punto es una creencia del hinduismo que identifica a Dios con la creación. O sea, lo mezcla. Lo tremendo es que nuestro Dios, el de la Biblia, no es el mismo Dios de esta ciencia cristiana. ¿Por qué? Porque primero, nuestro Dios es infinito y personal. Es decir, Dios es una persona personal. Por eso dijo en Juan, hablando Jesús, porque Él es Dios, que ellos no lo pudieron identificar, porque a Dios se le identifica a través del Espíritu Santo. Él dijo así en Juan 14:9, dijo, yo voy terminando,
Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis. Felipe, el que había visto, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstranos al Padre? Notó, nuestro Dios es personal, es una persona, se manifiesta como una persona. Recuerde, Dios es el creador, pero no la creación, como ellos creen. Número 2, la ciencia cristiana cree que Jesús es el nombre del hombre que ha presentado a Cristo. Mire qué herejía más tremenda. ¿Oyó bien? Ellos dicen que Jesús es el nombre del hombre que ha presentado a Cristo. En otras palabras, dicen que Jesús es el hombre humano y Cristo es la idea divina. ¿Oyó eso? Es decir, la señora Baker dice que cuando la Biblia habla de Jesús, el Cristo, está haciendo una distinción de separación. O sea, para entender, ellos dicen, o ellos ponen a Cristo como si fuera dos entidades separadas. Es decir, Jesús es una cosa y Cristo es otra cosa. Es como que fueran dos dioses diferentes. Lo tremendo es que esa distinción no es posible. ¿Por qué? Porque Jesucristo es una sola persona que ha trabajado de diferentes formas en sus creaciones. Y esa es una cosa que debe de tener una revelación, porque usted sabe que ahí, si uno no conoce la Biblia o las formas como trabaja la esencia, Dios, ¿verdad? Porque Dios es infinito, ¿no? Sabemos que Él es infinito, es luz inalcanzable. Nadie podría alcanzar esa luz. Entonces, como la esencia, el Altísimo, ¿verdad? Es luz inalcanzable. Para poder tratar con sus creaciones, se mete al tiempo. Es decir, como es luz inalcanzable, no tiene tiempo, ¿no? Entonces Él es como que se retrae y se mete al tiempo para que nosotros podamos entenderlo. Por eso Él se hace Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que de esa manera pueda tratar con sus creaciones. Así es como Él se maneja, así es como Él actúa. Por eso es que lo pudieron palpar los del Antiguo Testamento al Padre. Moisés lo vio cara a cara, Elías, platicaron con él. Moisés estuvo con el Padre, ¿verdad? Y así Cristo mismo nos habla acerca del Padre, de lo tremendo que es. A Cristo lo palparon, ¿verdad? Ahí en la iglesia primitiva, en la iglesia del principio. Y el Espíritu Santo hoy nosotros lo podemos sentir. Y es una persona, no es una cosa, es una persona que se manifiesta en el Padre, en el Hijo. Y es tremendo cuando uno lo mira, porque cuando uno mira a Jesús, ¿verdad? Uno mira a un hombre, porque tenía que manifestarse de esa manera. Pero si usted nota, esto es tremendo, porque la esencia, al meterse al tiempo, ¿verdad? Usó a Cristo, a Jesús, para que se manifestara a las creaciones. Es decir, en el tipo de creación que crió. A los ángeles se manifestó como ángel. A los querubines se manifestó como querubín, como querube. Querube es la palabra singular. Querubín
es dos o más. Se manifestó a los tipos de creaciones, porque Dios es infinito. O sea que Él ha creado, pero digamos millones de creaciones que existen, que existirán en el universo, porque Dios es infinito. Claro, eso no cabe en nuestra mente. Ahora, lo que impacta es que Jesús ha salido a las creaciones en su forma. Por ejemplo, miremos este versículo para que lo entienda. Después me pregunta, vamos a dejar un minuto de pregunta. Yo voy a ir terminando con estos versículos. Dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, sus salidas, dice otra versión, sus salidas son desde tiempos antiguos. Oiga esto. ¿Notó? Desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, Dios esencia ha salido a través de Cristo a supervisar o a presentarse en su forma a todas las creaciones que Él ha hecho. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá. Se le llama el olivo. Se le llama, hermano, el ojo de fuego. Se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Se le llama Jesús, después toma como Jesucristo. Se le llama el Hijo del Hombre. Se le llama el ángel de los ejércitos de Jehová. Y por eso las sectas a veces dicen, Él es un ángel, porque lo ven presentado al mundo angeloide. Y así podemos ver que aquí que sus salidas, como el Padre, el Altísimo, es inalcanzable, tiene que retraerse para manifestarse a la creación. No, esto es tremendo lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces, el Señor ha salido de distintas formas a sus creaciones, pero Él es el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. O sea, esta es la dimensión del misterio, hermano. El punto es que hay falta de comprensión de las Escrituras, sobre todo como el pasaje de Lucas, por ejemplo. Yo voy a ir terminando, solo quiero dejarle claro eso y vamos a dejarlo ahí para después ir a la segunda parte otro día. Pero en Lucas, por ejemplo, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: mas el ángel le dijo, oiga, no temáis porque he aquí, no, perdón, Lucas 2:10, ¿verdad? Sí, estamos ahí bien. Mas el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Oyó? Jesús y Cristo es el mismo. Y más tremendo todavía es lo que dice Primera de Juan 2:22, cuando dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Oiga, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí está confirmando la deidad. ¿Notó? Esto confirma una vez más que la ciencia cristiana es una doctrina de error. Y más con este pasaje termino. Juan capítulo, Primera de Juan capítulo 5 versículo 1, para ponerle broche a este punto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. ¿Oyó? Esto quiere decir que hay
que hay nacido del diablo, por eso quieren desviar la verdad. Entonces Jesús y Cristo son la misma persona. ¿Me entiende? O sea, cuando no entendemos nosotros las salidas o el ministerio terrenal de Cristo, entonces no podemos ver a Dios en la persona. Aparte, cuando la ciencia cristiana está diciendo que Jesús y Cristo son dos personas distintas, están rechazando la doctrina de que Jesús es Dios. Recuerde, la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad?, cree que Jesús es Dios porque el Verbo se hizo carne. En cambio, la ciencia cristiana no cree eso. Pero Cristo, el Dios Altísimo, se hizo carne para habitar en medio de nosotros. ¿Me entiende lo que le quiero decir? También hay que aclarar que la iglesia de Cristo, la verdadera, no es politeísta. Politeísta es creer que existen varios dioses al igual que el Dios único. Sí, claro, nosotros creemos que Dios es una unidad compuesta, es decir, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Por eso es que tu Dios, oh Israel, uno solo es. Y eso es la otra confusión que tienen los israelitas. Por eso no creen que Jesús es Dios. Porque ellos piensan que el cristianismo está creyendo de que hay otro Dios aparte del Dios único. Pero no, el Dios único es único. Es una unidad compuesta, pero es un solo. ¿Sí me entiendes? Como nosotros, ¿verdad? No, si usted me mira, aquí somos uno, pero nuestra alma y nuestro espíritu funcionan diferente. O mira usted a tres Franklin aquí, no. Porque está mirando a uno solo, pero manifiesto interiormente en tres. Tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. Y el Espíritu Santo, cuadrodimensión, ¿no? 4 que están aquí. Imagínense, hermano. Entonces Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como decir Dios cuadrodimensional. Qué bárbaro, hermano. El Altísimo. Pero si usted mira, a veces el alma se entristece. Por eso la persona se entristece. Ahora, si el espíritu domina al alma, lógicamente es fuerte. Entonces nuestro Dios, para comprenderlo, para entenderlo, es tremendo esto. Porque es grande nuestro Dios, hermano, es algo extraordinario. ¿Me entiende? Y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, porque esto que estamos hablando solo puede entenderle a alguien que tenga discernimiento del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque solo por el Espíritu Santo podemos ver estas verdades. Usted sabe, hermano, y tiene que tener claro, usted sabe de que cuando uno recibe a Cristo, esa es la única entrada que tiene el Espíritu Santo a nuestra vida, porque cuando uno recibe a Cristo viene el Espíritu Santo y Él es el que mora. Por eso es que podemos comprender cosas espirituales. Si no, el mundo no comprende esto. Cuando usted estaba en el mundo, ni siquiera sabía, aunque quizás leía la Biblia como yo, pero no entendía, no comprendía. Pero cuando vino al Señor, vino el Espíritu Santo, empezó a comprender muchas cosas, porque el Espíritu Santo empezó a tratar con su espíritu para que usted comprendiera. Por eso comprende usted muchas cosas ahora. Pero el que no tiene comunión con el Espíritu Santo y no tiene discernimiento en la palabra, no puede entender esto. Un religioso no puede entender esto. Esto para ellos es algo que no tiene sentido. Pero cuando tú lo miras por el Espíritu, cada pasaje de la Biblia, recobra sentido tremendamente, hermano. Lo que le estoy diciendo es algo fuerte.
algo tremendo, pero que está ahí. Y que estas sectas, como la ciencia cristiana, han torcido en gran manera. Bueno, vamos a dejar ahí para hacer preguntas. Prepara mi micrófono, Gastón, ahí. Para que usted pueda, si tiene un comentario o algo, podamos así de esa manera incluir. Pero vamos a hacer una oración y luego preguntamos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias que te damos misericordia. Mira aquellos que nos están viendo por YouTube, Padre. Te pido que te glorifiques, que toques las vidas de aquellos que están desviados y que a veces no entienden muchas cosas, Señor. Te pido que te reveles a través de tu Espíritu Santo para que comprendan lo delicado que es si uno no entiende realmente la verdad. Te pido que te glorifique de una manera especial en el nombre de Jesús. Aquellos que están metidos en esta secta puedan comprender esta palabra, puedan salir directamente de ahí, sabiendo que el enemigo es el que ha provocado que estas sectas hagan efecto en las vidas de las personas para llevarlos a la destrucción. Pero en el nombre de Jesús oramos para que esta palabra pueda llegar a cada corazón y pueda discernir a través del Espíritu Santo lo que es verdadero con lo que es falso. En el nombre de Jesús, desde aquí los bendecimos, Padre. Y si andan por aquí, los esperamos para que puedan venir aquí con nosotros en este punto del mundo.